Hola, muy buenos días, apreciables maestras, maestros de educación básica. Reciban todos ustedes un cordial saludo, somos sus amigos de CODEF y en esta ocasión compartiremos con ustedes la presentación de la sesión número 3 sobre la guía de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes en el plan y los programas de estudio Educación Básica 2022. Muy bien, sean bienvenidos, apreciables maestras y maestros. Vamos a continuar con lo que es esta presentación y recuerden, es importante continuar cuidándonos sobre las medidas de prevención y cuidado de la salud para el desarrollo de las actividades de forma presencial que vamos a llevar a cabo. La agenda de trabajo para esta sesión número 3 es esta. El momento número 1 es sobre nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Valoración diagnóstica de los aprendizajes. Eso es muy importante porque es el punto de partida de la evaluación formativa. Y el momento número 2, nuestro espacio de formación, ejes articuladores. Esto se refiere a lo que es el taller, los campos formativos y organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Muy bien. La sesión número 3, el propósito es el siguiente: que las maestras y maestros reflexionen sobre los instrumentos de valoración diagnóstica que han aplicado para determinar los que utilizarán al inicio de este ciclo escolar. Reconozcan los principales elementos y organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022 para que se apropien de estos y sean partícipes activos en su construcción y puesta en práctica. Los materiales, lo que vamos a requerir para esta sesión es lo siguiente: tener a la mano las fichas descriptivas del grupo. Lógicamente aquí ya la logística de cada centro educativo, pues ya tuvieron que haber compartido estas fichas descriptivas al grupo que le corresponde a cada maestra, a cada maestro. Así como también de quienes requieren mayor apoyo por grupo, el concentrado de calificaciones finales del grado previo por grupo, ejemplos de instrumentos utilizados en el ciclo escolar anterior en la valoración diagnóstica de sus estudiantes. También aquí en CODEF vamos a compartirles un diagnóstico que está excelente, y como también un formato que tenemos por ahí de Excel donde ustedes pueden descargar. Todo está ya correlacionado, así es que van a descargar una gráfica y van a tener, ya únicamente tendrían que hacer el análisis de la gráfica correspondiente y los ajustes razonables. Eso es muy importante, así como también un equipo para reproducir el video y hojas de papel y plumas. Los productos esperados para esta sesión: los acuerdos sobre los instrumentos que utilizarán, así como el tiempo para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes prioritarios. El segundo producto es el cartel sobre los ejes articuladores, los campos formativos y la organización y contenidos y saberes. Los materiales también dentro de este espacio que se requieren es el video con las características generales del plan de estudios de educación básica 2022, el cual se los compartimos en este momento. Bien, vamos a dar inicio con lo que es el momento número 1, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Valoración diagnóstica de los aprendizajes. La valoración diagnóstica que se realizará al inicio de este ciclo nos permite conocer, entre otros aspectos, las condiciones en las que se encuentra cada niña, niño, adolescente y el grupo en general respecto a los conocimientos adquiridos y lo que falta por consolidar. Asimismo, ayudará a identificar quienes necesitan apoyo específico. Lógicamente, esto es con el objetivo de conocer cómo vamos a llevar a cabo nuestra intervención pedagógica, es decir, nuestra planeación. Esto se va a hacer a través de concentrar los esfuerzos en identificar y atender las dificultades, los errores o los vacíos que pueden tener las y los estudiantes, así como también es importante, es fundamental para organizar que avancen en su trayectoria escolar de la mejor manera posible. Bien, vamos a empezar con el punto número 1. ¿Qué sabemos sobre los aprendizajes que lograron las niñas, niños y adolescentes del grupo que recibiremos? Revisen de manera individual las fichas descriptivas o la información disponible del grupo de estudiantes que van a recibir. Esto es las boletas de evaluación, los concentrados, las tablas o gráficas
de las calificaciones finales, los reportes u otros registros que tengan a la mano. Identifiquemos la información con la que se cuenta. Niñas y niños adolescentes a quienes no fue posible asentar una calificación. Entonces vamos a establecer una lista de cotejo que nos presentan en este espacio para poder ir calificando lo que tenemos y lo que no tenemos. Niñas y niños adolescentes que obtuvieron un promedio del grado menor o igual a 7. Niñas que requieren mayor apoyo. Promedio general por asignatura y por grupo. La asignatura con el promedio más bajo en el grupo. Los aprendizajes que lograron las y los estudiantes. Las principales dificultades de aprendizaje del grupo. Los apoyos específicos que requieren las niñas, niños y adolescentes con menor nivel de logro y otros, especifique. Entonces, si es que ustedes tienen algún otro que sea importante, que consideren pertinente, pues lo pueden asentar en este espacio. Posteriormente vamos a analizar lo siguiente. Con esta información vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Puedo identificar los aprendizajes esperados que lograron las y los estudiantes? ¿Cuáles son? Lógicamente aquí también hay que tener a la mano nuestros planes y programas de estudio, eso es muy importante. ¿Puedo saber cuáles son los conocimientos y habilidades que hace falta consolidar en el grupo? ¿Qué otros aspectos necesito indagar a profundidad para conocer de manera más precisa las dificultades de las niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo? Después, tome nota de estos aspectos para considerarlos en el momento de diseñar o seleccionar los instrumentos de valoración diagnóstica que utilizará al inicio de este ciclo escolar. Bien, hasta ahí vamos bien, considero. El paso número 2. Compartir experiencias sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Formen equipos y presenten un ejemplo de un recurso o un instrumento que hayan utilizado en el ciclo anterior para realizar la valoración diagnóstica. En esta presentación expongan sus argumentos sobre por qué lo eligieron, qué ventajas tiene, pudieron evaluar los aprendizajes que pretendían, fue fácil sistematizar e interpretar los resultados, lo volverían a utilizar, ¿por qué? Bien, ya teniendo estas respuestas, ahora vamos a concluir. ¿Cuáles serían las características que debe tener los instrumentos a utilizar en la valoración diagnóstica? 3. Toma de decisiones sobre la evaluación diagnóstica de los aprendizajes. A partir de las experiencias compartidas en los equipos, dialoguen en colectivo acerca de lo siguiente. Los instrumentos elaborados por ustedes o por la escuela para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes han resultado adecuados para identificar lo que saben y necesitan consolidar las niñas, niños y adolescentes. ¿Consideran que los instrumentos diseñados por instituciones podrían apoyarlos en este proceso? Si es así, ¿qué necesitarían para aplicarlos en el contexto de su escuela? Su escuela utilizó la evaluación diagnóstica formativa elaborada por CEP Mejoredu sobre lectura y matemáticas. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esto lo vamos a analizar en colectivo, eso es muy importante, recuerden. También es necesario responder puntualmente cada pregunta. Escriban, bueno, no es necesario responder puntualmente cada pregunta. Escriban únicamente las ideas principales de su reflexión para compilarlas al colectivo. Es muy importante para que todos participemos. Dice, como conclusión del trabajo de este primer momento, a partir de lo que dialogaron en los equipos, establezcan acuerdos para lo siguiente. Y ahí vienen nuestros primeros productos. Definir los instrumentos de valoración que utilizarán en lo individual o en lo colectivo. Determinar el periodo que, con base en su experiencia, se requiere para realizar la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Definir si utilizarán algún instrumento diseñado por alguna institución. Establecer los aprendizajes fundamentales que serán evaluados. Pueden apoyarse en los criterios para la selección de aprendizajes fundamentales que definieron el ciclo anterior. Las orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables. Las tablas descriptivas de la evaluación diagnóstica formativa de CEP
Mejoredu o los materiales diseñados por las autoridades federativas. Entonces aquí vienen algunas conclusiones que hay que tomarlas en cuenta, por favor, parceros, maestras y maestros, y si no las tienen a la mano se los dejo en este espacio para que ustedes también puedan descargarla o entrar directamente a las páginas de la Dirección General. Bien, dice, recuerden que cada instrumento de evaluación tiene un propósito y un alcance específicos. La evaluación diagnóstica formativa propuesta por Mejoredu es una prueba que evalúa aprendizajes fundamentales de lectura, matemáticas y formación cívica y ética. Sus reportes de resultados incluyen cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno, grupo y escuela, así como también el porcentaje de aciertos por reactivo y unidad de análisis por grado y escuela, así como la tabla de argumentaciones por grupo, que explica la respuesta correcta o los errores más frecuentes. Todo esto permite contar con información precisa sobre las dificultades que enfrentan las y los estudiantes. Bien, importante, recuerden que la información que se obtenga de la valoración diagnóstica les será útil no solo al inicio del ciclo, por lo que tenerla disponible será conveniente para distintos momentos de sus sesiones de trabajo colectivo y los diálogos que tengan en su centro de trabajo. Muy bien, pues hasta aquí creo que todo está comprensible. Vamos con el momento número 2 y directamente con lo que es el taller de los planes y programas de estudio 2022. Dialoguemos sobre la transformación curricular. Les invitamos a que dialoguen durante 3 minutos y compartan sus opiniones y comentarios respecto al tema que plantearemos. Una vez concluido el tiempo, roten para integrar nuevas parejas o triadas y repitan la dinámica las veces que sea necesario hasta tener la oportunidad de interactuar con la mayoría o la totalidad de sus colegas. La conversación será con base a las siguientes preguntas. Ojo, ¿qué he leído, escuchado y sabido con respecto al plan y programas de estudio de educación básica 2022? ¿Cuáles son mis expectativas al respecto? ¿Cuáles son los retos que me implicaría la transformación curricular planteada? En plenaria, comenten sobre las reflexiones que compartieron entre colegas, así como las diferencias y coincidencias principales que encontraron en sus opiniones. Bien, posteriormente vamos a observar el video, las características generales del Plan de Estudio de Educación Básica 2022, disponible en este espacio, que aborda los principales elementos de la estructura curricular. En la siguiente infografía también encontrará información al respecto. Se los comparto y aquí vienen las características generales del plan y programas de estudio de educación básica. Ustedes pueden visualizarlo en nuestro canal, es muy importante que lo hagan y que nos ayuden a la difusión del mismo. Les agradeceríamos. Dice, surgen en el marco de la nueva escuela mexicana. Implica cambiar las lógicas y formas de relación pedagógica entre estudiantes y docentes, familias, la comunidad en general y las autoridades educativas mediante la reflexión y el diálogo. También implica incorporar los conocimientos con los que se trabaja en el aula, con la realidad de la comunidad donde se encuentra inmersa la escuela y de quienes en ella participan. Establece las pautas con las que el personal docente diseña sus programas de trabajo y las actividades pedagógicas, considerando las características de la comunidad. La escuela, en cualquiera de las modalidades y niveles, es el espacio formativo que vincula el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Ahí se avivan costumbres, hábitos, lenguajes e identidades de los integrantes. Desde mi perspectiva, agregaría la diversidad que también contamos en la comunidad. Esta es la estructura del plan de estudios que integrado por fases, contenidos, campos formativos, ejes articuladores y el perfil de egreso. Los contenidos son las progresiones de aprendizaje y las orientaciones didácticas, también los problemas sociales y los principios del enfoque didáctico del campo. ¿Qué son los contenidos? Son los objetos de estudio de cada fase y grado de formación, hay que tomarlo en cuenta. Se integran por diálogos, progresiones de aprendizaje, sugerencias de evaluación y proyectos didácticos
que den cabida a una educación innovadora. Los diálogos son las rutas de integración curricular que permiten organizar la planeación, elaborar orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación formativa. Propósitos por fase, por campo formativo. Fase 2 de la fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fase 1 se establece en un espacio formal y no formal para atender a niñas y niños desde los 3 meses hasta los 3 años. En esta fase la adoptan los centros de educación inicial y estancias infantiles. La fase número 2 está dirigida a los jardines de niños. La fase número 3 en la educación primaria con sus distintas modalidades que está comprendida entre las fases 3, 4 y 5 y cada una abarca 2 grados, es decir, la fase 3, primero y segundo, la fase 4, tercero y cuarto, la fase 5, quinto y sexto. Y la fase 6 se instaura en los 3 grados que constituyen la educación secundaria. Hay que tomarlo en cuenta, apreciables maestras y maestros. Dice, esta fase está dirigida a jóvenes entre los 11 y los 15 años. Los campos formativos, esto viene del documento de trabajo, Plan de Estudios 2022, son los siguientes: saberes y pensamiento científico de lo humano y lo comunitario, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades. Los 4 campos formativos retoman las distintas disciplinas y ciencias contextualizadas con la realidad del estudiante y su comunidad. Constituyen las unidades temáticas, con lo que se evita la segmentación del conocimiento, como sucede con las asignaturas. Generan un conocimiento con el que las y los estudiantes interactúan de manera crítica y activa con el mundo natural y con las manifestaciones humanas. Los ejes articuladores son los siguientes: apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, inclusión, vida saludable, igualdad de género. Los 7 ejes articuladores son las temáticas transversales que enlazan a las fases y los campos formativos. Hay que tomarlo en cuenta. Favorecen una formación integral donde los conocimientos se abordan como parte de un todo y no como algo aislado. Se adecuan y contextualizan a las características de las y los estudiantes con su comunidad local, regional y global. Muy interesante. El perfil de egreso: el aprendizaje comunidad. Al final de la educación básica, las y los estudiantes serán sujetos reflexivos con capacidad de transformar su realidad y responder a un orden legal justo, propio de una sociedad democrática e igualitaria. Al ser un currículo crítico y flexible, el personal docente y las y los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar, construir, modificar o profundizar en todas las áreas y formas del conocimiento, sin perder de vista la inclusión de valores y las formas de responder de manera crítica y activa con el mundo y todas las manifestaciones humanas. Hoy se tiene la oportunidad de construir el aprendizaje de forma conjunta entre las distintas figuras sociales que se relacionan en el aula, la escuela y la comunidad. Con esta nueva visión educativa y la participación de todas y todos, es factible la transformación nacional. Apreciables maestras y maestros, esto pues tendremos que considerarlo. Bien, dice, posteriormente, en equipos de 4 o 5 integrantes reflexionen de acuerdo con los siguientes tópicos. 1. Principales cambios que identifican en la organización del currículo. 2. Inquietudes respecto a los cambios que observan en el plan y programas de estudio de educación básica 2022. Y 3. Organización de la práctica para vincular los ejes articuladores y los campos formativos. Por último, elaboren un cartel en el que se plasmen sus ideas, este es nuestro siguiente producto, sobre los ejes articuladores y los campos formativos, así como la organización de los contenidos y saberes. Entonces voy a subrayar esa parte. Considerando cómo visualizan su práctica para implementarlos, es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo. Si en su comunidad hablan alguna lengua indígena, sugerimos realizar el cartel en dicha lengua.
de tal forma que las y los integrantes de la comunidad escolar puedan conocer la información. Bien, 3. Lluvia de ideas. Para cerrar esta sesión, les pedimos que realicen una lluvia de ideas en plenaria en la que cada persona identifique una o más que haya sentido mientras analizaban y reflexionaban respecto a los cambios curriculares. A continuación, de manera individual, escriban en una hoja sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿De dónde surgen las emociones que identificaste y en qué medida podrían volverse un impulso que te acompañe o un obstáculo que te impida avanzar en el nuevo contexto? ¿Qué descubres de ti como docente cuando te permites reconocer las emociones que generan los cambios que demanda tu profesión? Maestras y maestros, en la tercera sesión del taller intensivo logramos aproximarnos a la estructura curricular del plan y programas de estudio de educación básica 2022. Seguramente experimentaron emociones de diversa índole, las cuales serán el componente para movilizar nuestras acciones y orientarlas hacia la transformación. Su participación e incondicional compromiso en este proceso de formación continua acompaña la resignificación de su práctica docente, al tiempo que nos permite tejer otros puentes de diálogo y reconocimiento como copartícipes de la construcción del currículo. Muy bien, apreciables maestras y maestros, pues aquí les dejo la presentación de esta tercera sesión. Ustedes pueden descargarla. Solo por favor no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones y por favor ayúdenos a la difusión de los mismos. Estaremos muy agradecidos con ustedes. Aportando, esto es un dar y recibir. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.